Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos a través de su palabra y seguir siendo guiados para ir de la mano con papá en esta senda que trazó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nada, seguimos. Continuamos con este capítulo 2 de Hechos y tenemos ahí en la pantalla y en nuestras hojitas el título Proclama a Jesucristo. Proclama a Jesucristo y vamos a ver la porción del 22 al 36 de este capítulo 2 para seguir esta continuidad que vamos verso a verso. Y tenemos ese título, Proclama a Jesucristo, 22 al 36. Tenemos un objetivo, está ahí en la pantalla y en nuestras hojitas y dice, aprender a proclamar el nombre de Jesús sin dejar a un lado ninguno de los atributos de su evangelio. ¿Verdad? Y ahorita vamos a ir viendo cómo se manifiesta, inclusive pues lo que vamos a ver, Pedro lo estaba prácticamente trayendo del Antiguo Testamento hacia ese momento que estaba ocurriendo ahí en Pentecostés, cuando se puso en pie y abrió su boca y habló. Así que prácticamente estos atributos del Evangelio pues, están sacados del Antiguo Testamento, no del Nuevo, obviamente, pero pues ahorita lo vamos a ver y es interesante poder ver siempre la misma línea del Señor haciendo lo que se estaba escribiendo inclusive en ese momento, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un versículo a atesorar, que de hecho Coquito ahorita ya nos lo dijo, que es: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y qué impresionante poder decir eso de Pedro, ¿no? O sea, todos los que estaban ahí estaban vividitos de haber visto esa parte, o sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que se les había aparecido a no pocos, a muchos, ¿verdad? La Escritura dice a no pocos, es decir, a muchos, y también dice que como a más de 500, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está esa manifestación de la resurrección de nuestro Señor, de lo cual estas personas fueron testigos, ¿verdad? Muy bien, pues sin más vamos a dar inicio. Igual voy a leer, vamos a contestar y si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, ya saben la dinámica, aquí levantan su mano, ahí abren el micrófono. Leo y dice así, versículo 22, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, les está mostrando a los varones que están ahí, que son israelitas, y les está diciendo que escuchen bien estas palabras, que Jesús el Nazareno, el cual todos obviamente ahí conocían, pues que este varón fue aprobado por Dios entre nosotros, o sea, porque salió de entre nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues con las maravillas y prodigios y señales, y me encanta porque dice que Dios hizo. Por medio de él, eso está por medio de él, así es. Y luego lo sella, ¿no? Como nosotros mismos lo sabemos, o sea, nadie nos lo ha contado, lo hemos visto, lo hemos vivido y lo sabemos, ¿verdad? Preguntita en nuestra hojita, dice, ¿a quién se dirige Pedro al pedir que escuchen y que afirmen de Jesús? A los varones israelitas. Y que Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre nosotros. Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Correcto.
Dirigí un poquito mal la pregunta porque después de la coma es como ¿Y qué afirma o sea, Jesús? ¿y qué afirma de Ajá. Jesús? Y ya nos Exactamente. dijimos lo que afirmamos. Exactamente. Ya contestamos todo. Exactamente, todo va ahí. Ajá. Entonces, es ir. Pedro sigue manifestando que Jesús fue aprobado por Dios, ¿verdad? Entre ellos, con las maravillas y los prodigios y las señales que Dios hizo por medio de él, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Vamos a continuar. Versículo 23. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 23? Sí. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Amén. Wow. Bien directito, ¿verdad? Bien directito, pero también me encanta porque dice que dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, es que eso, yo cuando lo leí dije yo, wow, o sea, todo está bien claro, o sea, ni te creas nada, yo ya lo sabía, a mí no se me pasó nada, Así es. yo lo determiné y yo conocía todo eso. Es increíble Sí. porque estaba anticipado. Y no habla solo del conocimiento, sino este conocimiento está hablando de algo que va a suceder, obviamente. O sea, sí, Dios lo conocía desde antes, pero sabía que lo iba a suceder y lo tenía preparado desde antes. Y de hecho la misma escritura se cuadra cuando dice que el cordero que estaba inmolado desde el principio del mundo o desde antes de la fundación del mundo. Hay varios versículos que dice uno así desde el principio dice que desde el principio del mundo y otro dice desde antes de la fundación del mundo. Y entonces estaba así es, ya preparado y obviamente que pues Dios lo conocía, o sea, esta parte no agarró a nadie descuidado, digamos, estaba presupuestado por Dios desde el principio. ¿Verdad? Y lo dice que prendisteis y mataste por manos de inicuos crucificándole. Ya les dice directamente lo que ha ocurrido. Ahora, el hecho de que haya estado preparado desde antes de la fundación del mundo no exime a nadie de los cuales participaron. Sí. Y digo participaron con temor y temblor porque casi participamos, ¿verdad? Porque verdaderamente nuestro Señor vino a colgarse en esa cruz por mis pecados, ¿verdad? Y entonces esa parte me involucra, ¿verdad? Bendito sea el Señor que vino para salvarnos. Precisamente ese sacrificio era para asesinar el pecado, para quitarle el imperio de la muerte a quien lo tenía, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor que ocurrió el evento, ¿verdad? Pero así fue. Entonces, la pregunta en la hojita dice, ¿quieres preguntar algo? Iba nada más, ahorita que estamos hablando precisamente de cómo fue entregado el Señor y cómo hizo su obra, yo me sorprendo todavía cómo en el mundo vemos, porque lo acontecido que vivió Jesucristo para muchos fue como si fuera una derrota, pero en realidad para el que cree es la victoria, ¿sí me entiendes? Es que es increíble. Y obviamente eso al mundo lo pone como que de cabeza, ¿cómo claro. es posible que digas que es victoria si lo mataron, verdad? Pero resucitó de entre los muertos. Ahí digo, no me gusta mucho hablar de esa parte de la iglesia tradicional, pero lo saco a colación por lo que acaba de decir mi hija. Y está en internet, o sea, cualquiera lo puede buscar, o sea, no es algo que estoy inventando ni mucho menos. El mismo Papa ha dicho que fue una derrota de Jesús en la cruz. O sea, es una clara manifestación de que no entiendes la escritura. O sea, no entiendes verdaderamente. Y eso ha dicho, o sea, está ahí, o sea, está ahí el video. Pero digo, wow,
O sea, pero verdaderamente el Señor triunfó en la cruz. Porque derrotó por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice la Escritura así, con todas sus letras. ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a ver. El Hades no lo pudo retener. No lo pudo retener. Era imposible. Porque Él es el autor de vida. ¿Verdad? Pero bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? De cierta manera, el Señor ya sabía, o sea, no lo tomó por sorpresa que lo hayan crucificado. No. Por eso, Por eso no lo considero yo como derrota, porque él ya sabía. Él se entregó porque dijo, yo entrego mi vida. Pero o sea, no nadie nada me la más quita. eso, cuando está orando, si puede pasar de mí esta copa, sí puede, pero Claro, sabía, en su naturaleza humana tenía esa angustia. Pero no nos vayamos lejos. O sea, en el transcurso de los evangelios, gracias a Dios ya los hemos visto todos, verso a verso, y te vas dando cuenta que entre el caminar con sus discípulos les estaba diciendo, es necesario que yo padezca, es necesario que sea entregado a tales y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Se los decía, pero no lo entendían, por supuesto que no. Hasta que no llegó el Espíritu Santo es que alumbra todo, ¿no? Les da luz. Pero es exactamente así, o sea, es exactamente así. Y creo que a lo mejor hoy vamos a repasar un versículo, o no sé si, en donde dice que, sí, es uno de Juan 5:37 creo, que nadie le quita la vida al Señor, que Él la pone, porque tiene poder para ponerla y para volverla a tomar, ¿verdad? Y es increíble, o sea, está por todos lados, en donde es esta manifestación de triunfo, ¿verdad? Uh-huh. Por eso el demonio no quería que fuera a la cruz, para que no hiciera lo que vino a hacer, ¿verdad? Pero bueno, así es. Versículo 24. No contestamos la pregunta. No contestamos, sí, ¿no? ¿De qué forma fue Jesús entregado? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Así es. Se me es que es aquí. Acompáñame a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Si alguien lo tiene, yo lo tengo. Adelante. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Me encanta el versículo porque vemos el poder de Jesucristo. Juan 10, 17 y 18. Ajá, 17 y 18. Manifiesta el poder que tiene Él. Pero es que me encanta y bueno, que el Señor nos hable a cada uno por medio del Espíritu. Ese es el poder que tiene Él, porque Él dice que Él la pone, ¿sí? Mas, sin embargo, después del punto, al final del 18, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Él fue el que le dijo. Obediencia, o sea, yo lo hago, pero por obediencia, ¿sí? En otro versículo, cuando dice, y por como fue hijo, aprendió. Claro, en Hebreos, sí. En Hebreos dice eso, sí. Ahorita lo checamos bien, pero sí. Sí, que por cuanto... Sí, que tenía que venir en carne y en sangre, y por cuanto fue obediente, algo así. Está en Hebreos, pero no me acuerdo en qué Hebreos qué. Ahorita lo checamos. Muy bien. Versículo 24. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas, dudas o comentarios. Hermano Sebastián, ¿me ayudas con el 2:24? Claro que sí. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén, lo que comentábamos hace un momento. Así es. Me sigue, es que todo esto
No saben, hermanos, lo bien es que ya no hay cómo decirlo. Pero no saben lo bien que es que, digo, no sabemos. Yo tampoco lo sé, no lo dimensiono. Lo bien que nos hace leer y volver a leer la misma estrofa, lo mismo, los mismos versículos, el mismo tramo de escritura que estamos leyendo. Cuando lo lees después de 15, 20 veces, el Señor te empieza a hablar cosas increíbles ahí. O sea, te empieza a hablar entre líneas. Es increíble, es increíble. Y puedes observar cómo esta parte de que Dios está participando en este evento, porque es lo que el Padre le mandó a hacer al Hijo y Él vino a obedecer. No vino a hacer, en otros versículos dice, no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que oí de mi Padre, eso es lo que he venido a hacer. En Juan 17, cuando en la oración le dice, he terminado la obra que me mandaste a hacer. El versículo anterior es Hebreos 5:8. Hebreos 5:8, ¿lo puede leer, hermanita? Sí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ay, casi nada. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Vino a ser autor de eterna salvación para todos, pero no para todos, para todos los que le obedecen. Increíble. Adelante, hermanita. Hermana, también en Filipenses 2:8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto. 2:8. Exactamente. Filipenses 2:8. Exactamente, también. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. Sí, y no cualquier obediencia. Porque no solo vino a morir y a clavarse en la cruz, vino a vivir de una manera santa, sin pecado, para terminar y concluir su obra como la iba a dar. Iba a poner su vida por todos los pecadores. Porque si él hubiese fallado una sola vez, ya su sangre hubiese sido manchada. Y ya no hubiese servido para el sacrificio de cada uno de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Muy bien. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así es, lo levantó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. Exactamente así. Wow. Y entonces ahí vamos viendo que fue aprobado, que fue entregado y que fue levantado. ¿Verdad? Vamos a continuar. Versículos 25 al 28. Hermanita Aye, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Increíble, porque Pedro saca a relucir a David la escritura, ¿verdad? Porque dice David de él, ¿verdad? Que veía al Señor siempre delante de mí, dice, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, dice, y aún mi carne descansará en esperanza. Y es exactamente lo que nos pasa, porque él ya estaba viendo a su Salvador. O sea, ¿cómo? No lo sé. O sea, verdaderamente no lo sé, pero ya David se le reveló. O sea, Dios obviamente que tuvo que haber sido por revelación del Espíritu Santo para que le dijera todas las cosas, pero vio a su Señor. Ahorita más adelante lo va a decir con todas sus letras.
que lo veía, ¿verdad? Entonces se gozaba porque sabía que su carne inclusive descansaría en esperanza, ¿verdad? Y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Obviamente esto que siempre se lo aplicamos a Jesús David, y ¿verdad? aplica, ¿verdad? Por ejemplo, al Mesías. Ajá. Pero también aplica para nosotros, porque sabemos que si Cristo resucitó, yo un día también resucitaré y viviré con Él. O sea, y no me va a dejar el Señor en el Hades. Porque el pastor sí había hablado de que en esta parte estaba hablando de Jesús, Sí. no de David, porque David Sí. Pero es que se aplica, Sí. o sea, pero sí, siempre lo hemos aplicado a David porque pues, le queda perfectísimo a nuestro Señor, al Mesías, ¿verdad? ¿Quién sería el Mesías? Pero también nos queda a nosotros porque por causa de Él es que vamos nosotros detrás y no vamos vamos a estar en el incluidos. Seol. Exactamente. Adelante, hija. Y es una esperanza que puso en el corazón de todos aquellos que pues le creyeron por fe, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y me acordé de Job, ¿verdad? De Job 19, 25 al 27. Estos ojos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque No mi otro. corazón desfallece dentro de mí. Es increíble. Bueno, esa esperanza tenemos. Y volvemos a lo mismo, mi hija. Lee Job, lo leemos muy rápido, pero cuando estamos ahí vemos en la condición que estaba. Yo creo que me atrevo a decir que pues muy pocas personas han de estar en la situación que le tocó a vivir a Job. Y creo que a lo mejor pudiera decir hasta que ninguna, ¿verdad? En la manera en la que Job, bueno, la manera en la que está sufriendo, cómo tiene esa esperanza y dice, aunque yo estoy tronado ahorita, dice, o sea, estoy desfalleciendo, pero sé Que voy a ver. que lo voy a ver y no va a ser otro, voy a ser yo, lo voy a ver a mi Señor. Wow. Es esa esperanza que tenemos, porque lo dice Pablo, no me acuerdo si a los romanos, no me acuerdo dónde, que si Cristo no resucitó, entonces pues comamos y bebamos porque mañana moriremos y se acabó esto. Pero verdaderamente Cristo resucitó y ahí vamos detrás. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Hermanita Leti, ¿me ayuda con el speech verde que está ahí? Sí, claro que sí. Pedro cita al rey David, quien proféticamente habla de su confianza en Dios. David describe cómo no será abandonado en la tumba y cómo la presencia de Dios le permitiría vivir en plenitud de gozo, mostrándole que la resurrección de Jesús ya estaba prometida en las Escrituras. Así es. Y es algo increíble porque inclusive creo que es en Romanos 8 cuando dice que a los que justificó, a estos llamó y a los que llamó, no me acuerdo exactamente cuál versículo es, Romanos 8 y algo. Y dice, y a estos glorificó. Sí, es al final. Glorificó es tiempo pasado. Ujú. O sea, no es Ya lo glorificará, no, glorificó, porque este plan ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y no me pregunten cómo, pero la misma escritura no se puede contradecir, entonces lo declara que ya está hecho. ¿Dónde? En la eternidad, donde pues, nosotros no tenemos ni cabeza para descifrar esa ecuación, pero está manifiesto, ¿no? O sea, Romanos 8:30. 8:30, sí. Sí, yo les dije Romanos al final. gracias, ¿lo puedes leer? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Amén. Romanos 8:30. Adelante, hermanita Tere o hermano Enrique, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, hermano, ahí vamos a comentarle también que estaba en Romanos 8:30. Muchísimas gracias, gracias. Muy bien.
preguntas, dudas, comentarios. La palabra es muy clara y no se contradice, nos enseña, nos muestra y nos reafirma. Cada vez que la seguimos estudiando verso a verso, nos sigue reafirmando que el Señor está pisando firme y constante, que nosotros tenemos toda la capacidad de flaquear, toda, por lo que me pasa, por lo que siento, por lo que veo, pero el Señor está firme con su obra. Lo único que nos queda es sujetarnos de nuestro Señor para seguir con esa firmeza que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Versículos 29 al 33. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí, ahorita lee mi claro que hermanita, sí. sí. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Sí, claro. Increíble. Vemos cómo en el 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo. Oye, no, es que ¿cómo lo pudo haber visto? Bueno, la Escritura dice que lo vio. ¿Cómo te lo explico? O sea, a lo mejor no te lo puedo explicar yo, pero estoy seguro que lo vio. Así como nosotros hemos visto a nuestro Señor, de alguna manera, lo hemos visto. Yo creo que cada uno en su vida lo ha visto. Sí. Tenemos esa convicción de que le hemos visto y que sabemos que... y es que es increíble, mira. Cualquiera pudiera decir, bueno, es que Dios dijo que no podía verlo hombre y vivir. Bueno, precisamente eso nos da más la pauta. Porque el día que yo vi a mi Señor, caí rendido y morí a mi carne. Entonces, pues claro, el Señor tiene toda la razón. No va a poder verlo hombre y vivir, seguir viviendo. Y así es. Viviendo su forma antigua de vivir. O sea, tienes que morir. Sí. Tienes que morir. Exactamente. Entonces, ahí está el Señor manifestando su obra increíble, ¿no? A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos otro speech, ¿verdad? Ahorita nos ayuda hermanita Coco con el speech que está ahí. Del 29 al 33. Sí. Pedro concluye No, que en los David... versículos. Ahí dice. Sí, está bien. Sí, Ajá. del 29 al 33. Ajá. Pedro concluye que David hablaba proféticamente de Cristo. Aunque David murió, Jesús fue resucitado y exaltado. Así, Pedro declara que Jesús es el Mesías prometido, ahora exaltado por Dios. Amén, gracias. Sí. Versículo 33. Ahorita seguimos con lo otro. Ok, entonces dice que Pedro concluye que David habla proféticamente de Cristo, obviamente. Aunque David murió, dice Jesús fue resucitado y exaltado. Es la diferencia. Exactamente. Pero ahora, yo pienso en David. Ok, sabemos que David fue muerto y estuvo en su sepulcro y de hecho ahorita... Su tumba sigue ahí. Ahorita Pedro lo declaró, exactamente. Pero a ver, vamos a recordar a algunos, porque recordemos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y lo dejó muy claro, ¿verdad? Y en la transfiguración, ¿recuerdan quiénes aparecieron con él, con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías, exactamente. Entonces, y les dice, ¿verdad? O sea, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, pregunta, si se nos manifestó que ellos dos, o sea, no era un holograma,
¿Así? Entonces, ¿qué creen que ocurrió con David? Que O sea, su también- tumba está ahí, que también. pero él también resucitó. Y eso era de la certeza que él tenía, porque él lo vio y habló de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y porque él de alguna manera, el Espíritu Santo se lo reveló y tuvo esa certeza como ahorita la tenemos nosotros, ¿verdad? Claro, porque no iba a permitir dejarlo en el Hades ni que su cuerpo viera corrupción, exactamente. Muy bien, ahora sí, el siguiente speech, ¿me lo leen ahorita? ¿Sí? Dice, en el versículo 33, Pedro subraya que Jesús, exaltado a la diestra de Dios, ha cumplido la promesa del Padre, Juan 16:7, el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que los oyentes ven y oyen es esa manifestación del Espíritu. Así, Pedro conecta la exaltación de Jesús con la experiencia visible del Espíritu, cumpliendo las profecías de David. Exactamente, eso es lo que se había dicho antes, es lo que están manifestándose y eso es lo que ustedes están viendo y no pueden dar crédito de esto. O sea, les está explicando con el Antiguo Testamento lo que está pasando en ese momento. Eso es lo que está haciendo. Pero no les está platicando con historias de él, ni con aventuras, ni con... Les está trayendo la escritura. Les está trayendo la escritura para explicarles esto es lo que está pasando. ¿Verdad? Esto es lo que estamos viendo. Esta exaltación y esta manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Increíble. No sé, vamos a leer el Juan 16:7, a ver de qué nos habla aquí Juan. Aquí lo tengo. Adelante, hermanita, Pero Juan yo 16:7. digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os enviaré. Os Ujú. enviaré. Así es. Y luego después en el 8 es cuando, aunque no dice aquí el 8, pero el 8 es cuando dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y también me llama la atención esa parte. Así Digo, hablando del pasado, ¿verdad? ¿Ha sido ya juzgado? Todavía no. Todavía no iba a la cruz, apenas iba a ir. Pero Ya ha está sido ya escrito desde juzgado. la ¿Cómo te lo fundación del explico? mundo. Ya está juzgado. Es así, es increíble. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Versículo 34 y 35. Joel, ¿me ayudas, por favor? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Y obviamente aquí está diciendo que no resucitó al instante, ¿verdad? O sea, pero sabemos nosotros que en la eternidad esto es un evento que ahí está, ¿verdad? Que ahí está, muy bien, pero bueno. Dice, ¿qué declara David en el Salmo 110:1 citado por Pedro sobre el Mesías? dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Exactamente, sí es. 111. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí. Ajá. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga Por estrado de a tus tus pies. enemigos por estrado de tus pies. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ponga tus enemigos. Ajá.
por estrado por estrado de tus de pies. tus pies. Versículo 36. Hermano Enrique, ¿andará por ahí? Sí, hermano. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y así es que aquí, pues digamos que subraya o define Pedro, lo quiere dejar muy claro, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea, aquí no hay un error, no hay confusión, no hay con que no sé que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y me encanta porque si no es tu Señor, no puede ser tu Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestro Señor Jesucristo manifestado en gloria, una vez resucitado, ¿verdad? Ahí es donde, ahí en Romanos 1, del 1 al 5 por ahí, manifiesta donde nuestro Dios presenta inconfundiblemente al mundo, al Mesías, ¿verdad? A su Hijo, a Cristo, por medio de la resurrección. O sea, sí hay muchas cosas maravillosas, muchísimas de nuestro Señor, y increíbles y enormes, todas, muchas, ¿verdad? Pero la resurrección es el sello inequívoco de que el Señor es nuestro Dios, ¿verdad? Y ahí en Romanos lo declara. Déjenme leerlo tantito. Romanos 1. Romanos que Es 1:1, pero creo que es desde el 2, porque empieza ahí El uno Pablo, lo ¿verdad? acaban. Sí, dice... Romanos 1:2. Sí, igual y puedo leer desde el 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice que él, y aquí ya empieza a hablar, que él había prometido, o sea, ¿quién? Dios había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, con todas sus letras, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo con H mayúscula de Dios con poder. ¿Dónde fue declarado con poder? Ahí, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es mi hijo, y aquí no hay duda, porque nadie se ha levantado de la tumba, nadie. Él es, y ahí está la manifestación. ¿Ya? Wow, increíble. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Ya contestamos la preguntita? Todavía no, ¿verdad? sí. ¿Ya? La del 36. La del sí. 36 ya, ok. Sí, esa ya. Tenemos una notita y al final, hermanita Tere, ¿nos ayuda con la nota? Sí, hermana. Dice, Pedro destaca que Jesús fue aprobado por Dios, entregado según el plan divino, levantado por Dios de la muerte, resucitado sin corrupción, exaltado a la diestra de Dios y que ha derramado el Espíritu Santo. Finalmente, afirma que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Amén. Y ahí están, todos los puedes ir viendo. Fue aprobado, fue entregado, fue levantado, fue resucitado, sin corrupción, exaltado a la diestra y pues derramado el Espíritu cuando ya enviaron el Espíritu Santo. Recuerda que por ahí en Juan 14, del 10 y 15 en adelante, por ahí más o menos,
nuestro Señor manifiesta que era necesario que viniera el Espíritu. En el 15, Sí, por ahí, ¿verdad? La promesa del Espíritu. Así es. Y entonces, léelo, está muy padre y el Señor te revela cosas bien increíbles porque habla de que también hay una parte en donde Dios lo enviará y luego después dice que yo lo enviaré, dice Jesús. Entonces, pues, ¿quién lo va a enviar? Es ¿El mismo. Padre o el Hijo? ¿Quién lo va a enviar? Pues, ¿cómo te lo explico, verdad? Ahí está. Y el Señor nos habla y nos sigue fortaleciendo a través de su palabra. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.